Tácticas de choque. Un podcast contra casi todo y contra casi todos. Hola, bienvenidos, bienvenidas a una nueva entrega de Vida Extra, esta sección de tácticas de choque, donde proponemos una especie de comentario a posteriori, lo que se viene a conocer como un post-scriptum, a propósito de los podcasts que producimos y que podéis encontrar en tácticasdechoque.com. Lo que hacemos básicamente es tomar algunos elementos que se han comentado en nuestros podcasts y desarrollarlos posteriormente con personas especializadas o cuyo conocimiento cuadra con estas ideas, ¿no? y nos pueden ayudar a ir un pasito más allá. Hoy vamos a hacer el vida extra del podcast llamado Niños y Catástrofe, y para tal cometido tenemos con nosotros a Ricardo Fandiño, que es psicólogo, especialista en psicología clínica y presidente de ASELLA, la Asociación para la Salud Emocional de la Infancia y la Adolescencia, y autor, junto con Vanessa Rodríguez, del libro La lucha sexual de los adolescentes en la hipermodernidad. Ricardo, ¿cómo estás? Estoy bien. Muy buenas, Oriol. Muchas gracias por atendernos. No, gracias a ti por la invitación. Tú estás mucho más habituado que yo a trabajar con menores, con adolescentes, con niños también, imagino, o niños que están en esa edad pubescente. La primera pregunta que quería hacerte, un poco a raíz de lo que se expone en el podcast, en Niños y Catástrofe, es ¿qué significa hoy ser niño? ¿Qué es ser niño en 2021, perdón? Y yendo un poquito más allá, ¿qué es ser niño en 2021 en plena pandemia? Pues, claro, el concepto de lo primero que introduces al decir que es niño en 2021 es algo muy interesante, que es la idea de que ser niño es un concepto cambiante, ¿no? Hay una construcción cultural de la infancia y una construcción social de la infancia. Venimos de una etapa que ha sido toda la etapa del siglo XX, donde el niño ha cobrado muchísima importancia social. Sobre todo lo que eran los primeros años de vida del niño, su cuidado emocional, su atención, la dedicación de los padres, de las madres, todo esto ha cobrado muchísimo valor, muchísima importancia. Y hemos llegado a una etapa en la que, bueno, como está pasando con otras muchas cuestiones en las sociedades turbocapitalistas en las que venimos, en las que parece que la infancia se ha convertido en un producto más. En un producto en el sentido de que empezamos a ver al niño desde una mirada tremendamente estereotipada, mucho desde el punto de vista de los padres. El niño tiene que ser de una determinada forma, lo medimos mucho, aparecen muchos percentiles, aparecen muchos cálculos de cómo se debe ser el niño, y convertimos la maternidad y la paternidad casi en una especie de técnica aplicada, en la que ser padres y ser madres consiste en aplicar una serie de sistemáticas. Hay mogollón de libros sobre cómo ser padre y cómo ser madre, sobre todo sobre cómo ser madre, en el que si hacemos las cosas de una determinada manera y aplicamos unos determinados protocolos, el niño va a resultar pues un buen niño de acuerdo a nuestros intereses, a nuestras expectativas, a nuestras previsiones, ¿no? Entonces el niño... ¿Sí? Un poco la crianza entendida un poco como horticultura. Sí. Yo digo la crianza como técnica aplicada. Más allá de lo que tiene que ver
con darle un espacio al niño para que sea, bueno, pues lo que tenga que ser, ¿no? Ya veremos. Una cosa son los ideales que nosotros ponemos sobre un hijo y otra cosa es lo que el hijo después termina siendo. Entonces yo creo que los niños están muy determinados por esa visión, ¿no? Un tanto del niño como objeto, digamos, como proyección narcisista de los padres, vamos a decirlo así. Pero te diría incluso algo más. Cuando hablamos de niños y cuando hablamos de infancia, a veces tengo la sensación, esto pasó mucho decías, en plena pandemia, cuando era todo el momento del confinamiento, yo pensaba en los niños en sus casas y entonces todos veíamos mucha televisión y mucho medio de comunicación en aquel momento, ¿no? Y la infancia que aparecía era una infancia, eran los hijos de padres blancos, heterosexuales, buena gente, clase media, estupendos, que estaban en casa teletrabajando y cuidando de sus hijos. Los padres hacían magdalenas con los niños por las tardes, los deberes, y claro, hay un montón de infancias ahí que se nos quedan fuera, ¿no? Esas familias de esos niños, bueno, pues son una tipología de familia, pero ¿cuántas tipologías de familias hay en la actualidad? Es decir, ¿cuántos son los niños que se salen de esa supuesta imagen del niño blanqueado, vamos a decirlo así, ¿no? Entonces, claro, al mismo tiempo que definimos ese niño producto, ese niño estupendo, ese niño fantástico, ¿no? Que veíamos por la televisión, hacían gimnasia, hacían deporte, los padres hacían deporte con ellos, en unos pisos mini reducidos, ¿no? Que daban para todo. Pero ¿cuántos niños se nos salen y se nos escapan de ese niño tan estándar, tan normal, ¿no? Esa es un poco la gran cuestión. Incluso, yendo un poco más allá, cuando apareció la polémica sobre la vuelta o no vuelta de los niños a los colegios, yo muchas veces lo que me preguntaba era ¿para cuántos niños no era una opción la cuestión de volver o no volver al colegio? No había opción, no había alternativa. Había que volver al colegio sí o sí, ¿no? Y esos niños que decíamos, bueno, tal vez sea mejor esperar para volver al colegio, ¿no? ¿De qué niños estábamos hablando cuando hablábamos de esos niños? Es interesante esto que mencionabas de esta manera de entender la infancia como básicamente estos niños espejo, ¿no? Que son Sí. proyecciones de los padres, ¿no? Esta proyección del narcisismo de los propios padres, que de hecho, perdón, pensando en estas famosas secciones que salían, estas noticias que salían en la televisión que describías a estos niños blanqueados, de hecho, aparte de que parecían un puto programa de Disney Channel, hay otra cuestión muy interesante, y es que en realidad esas noticias no hablaban de los niños, hablaban de los padres. Es decir, mira qué bien lo hacen, que juegan con sus hijos, que hacen las puñeteras magdalenas, que hacen gimnasia juntos. En realidad el niño ahí era completamente accesorio. Digamos que era un elogio de la buena paternidad o la buena maternidad, ¿no? La buena crianza, a mayor gloria de los adultos, no de los niños. Los niños estaban ahí para justificar lo bien que lo hacían sus padres, como quien dice. Exacto, por eso te hablo de esa idea un poco como del niño producto, ¿no? El niño que tiene que ser de una determinada manera para dar, como tú bien estás explicando, buena cuenta de que los padres lo hacen bien. Son unos buenos padres y cumplen, ¿no? Por eso genera tantísimo malestar todos los niños que, digamos, se salen de la norma, ¿no? Y aparecen, hay muchas, no diría pandemias, pero epidemias, ¿no? La epidemia de los hiperactivos, la epidemia de los trastornos de espectro autista, la epidemia de los raros, vamos a decirlo así, ¿no? Que son todos esos niños que no hay manera de hacer magdalenas con ellos porque no les interesan las magdalenas o lo que deciden es comerse los mocos o cualquier otra cuestión, ¿no? Esto tendría que ver con la famosa patologización, es decir, los niños que se salen mínimamente del estándar inmediatamente son categorizados dentro de un marco médico como
víctimas de ciertos trastornos? Pregunto. Sí, es algo de este orden, ¿no? Hay un libro, creo que es de Beatriz Hanin, que se llama algo así como en la infancia los diagnósticos se escriben con lápiz, ¿no? En la infancia los diagnósticos se escriben con lápiz porque, bueno, estamos en plenos procesos madurativos, ¿no? Entonces, lo normal y lo patológico durante la infancia y la adolescencia son ideas deslizantes, ¿no? Son conceptos deslizantes. Bueno, lo que pasa es que ahora tendemos a categorizar mucho y a estructurar mucho, ¿no? De hecho, los manuales diagnósticos en psicopatología en realidad nacieron con fines meramente estadísticos, ¿no? Para investigación y estadística, y ahora se han convertido realmente en cajones que implican tratamientos, que implican determinados cuidados. Y bueno, los que estamos en la práctica clínica estamos muy acostumbrados a ver a chavales que cuando tú los conoces a lo mejor a los 15 y 16 años han tenido 4 o 5 diagnósticos diferentes. Incluso es muy habitual, muy contradictorios entre sí. Cosas diferentes, un profesional dijo una cosa, otro profesional dijo otra. Claro, estamos hablando de un mundo muy deslizante, muy cambiante y en pleno proceso madurativo, evolutivo. Siguiendo con esta idea que tenías del niño modelo, ¿no? Del niño producto, una de los resortes, ¿no? que activan el podcast sobre los niños y la catástrofe es justamente esta tendencia, al menos a mí me parece identificarla, igual no, ¿eh? Yo identifico una cierta tendencia a relacionar la infancia con conflictos muy grandes, ¿no? Sobre todo en series de televisión, en Stranger Things, en Broadchurch, todas estas series donde un conflicto infantil es el desencadenante de una catástrofe de dimensiones épicas, ¿no? ¿Crees que esta tendencia a, digamos, demonizar de alguna manera algún tipo de infancia tiene que ver con el miedo a que el niño no encaje en este patrón cerrado al que haces referencia? Es que precisamente el niño que no encaja, vamos a decirlo así, el niño que no encaja nos desencaja. Nos desencaja a nosotros. Nos hace salir precisamente del parámetro en el que nos estamos moviendo, ¿no? Muchas veces un niño o un adolescente con dificultades, con problemas, evidentemente es una fuente de preocupación y es una fuente de sufrimiento y de malestar, pero también es una oportunidad para pensar, ¿no? Para pensar lo humano más allá de lo previsible, ¿no? Entonces, yo tengo la impresión de que en ese sentido, y eso lo vimos mucho en la pandemia y en el momento del confinamiento, los niños nos desencajaban porque resultaban muy incómodos. La presencia de los niños era incómoda. Es decir, el confinamiento era una situación en la que si no hubiera niños, mejor. Hubiera sido todo mucho más fácil, todo mucho más sencillo. Porque el niño nos obligaba a ir a otra cosa, ¿no? A hacernos otro tipo de planteamiento o introducir otro tipo de interrogantes que nos permitieran pensar lo que estábamos viviendo. Por eso tendemos mucho a buscar el niño estándar, ¿no? El niño que no es estándar nos mueve, nos saca de nuestra comodidad. Molesta, básicamente. Molesta e incomoda y no funciona bien, ¿no? Hay que devolverlo y hay que tener uno nuevo. Sí, bueno, algo de eso hay, ¿no? Sobre todo porque enseguida empieza el planteamiento de, bueno, realmente aquí hay algo que no funciona, estamos haciendo algo mal. Porque el niño no está haciendo lo que se supone que tendría que hacer y está haciendo otra cosa. Oye, que el niño no hace caso, ¿no?
que le digo que haga tal cosa y hay que repetírselo 20 veces porque el niño no hace caso. Pues sí, claro, efectivamente, ¿no? Muchas veces los niños no hacen caso, ¿no? O el niño se mueve demasiado, o el niño es demasiado inquieto, o el niño se dispersa. Hay muchas de estas cosas que se dicen, si te das cuenta, presta atención, sí, en aquello que le interesa, pero en lo que no le interesa no presta atención. Bueno, a lo mejor no es tan raro, ¿no? A lo mejor es que estamos esperando que preste atención a lo que a nosotros nos interesa, y él lo que está haciendo es prestar atención a lo que a él le interesa o a lo que a él le viene bien. No quiere decir que no tengamos que enseñarle una serie de cosas, ¿no? Que hay cosas que, bueno, que a lo mejor hay que esforzarse más o hay que... Pero enseguida como que nos desencaja, nos mueve de lo que nosotros realmente queremos, esperamos en ese momento. Por eso también hay como tanta imagen, ¿no?, de la paternidad y la maternidad como algo estresante. Es cansadísimo ser padre y ser madre, ¿no? Es agotador, resulta dificilísimo, porque esto también se decía mucho durante el confinamiento. Es que qué difícil es hacerse cargo de los niños y yo tengo también que hacer lo mío. Yo también tengo que hacer lo mío y el niño interfiere en que yo pueda hacer lo mío. El niño es bueno, literalmente una interferencia, ¿no? Como dices tú, es un desestabilizador, ¿no?, de la vida del adulto. Exacto, es un desestabilizador de la vida del adulto, es un personaje en estos momentos pues incómodo, ¿no? Bueno, al mismo tiempo es apasionante, porque es el que realmente resulta esperanzador en ese sentido. Y siguiendo con el tema de la pandemia, mi otro tema que me parece fascinante, ¿no?, es esta idea que se ha transmitido como de forma bastante continuada de lo bien que lo hacen los niños. Qué bien lo han hecho los niños. Qué bien han cumplido. Bueno, pero es que los niños son dependientes por naturaleza y se someten. Claro. Otra cosa son los adolescentes, que también podemos hablar de ellos, ¿no? Pero los niños, pues sí, al final siguen las normas, más o menos, entre otras cosas porque no le queda otra. Le ponemos unas normas y las tienen que... ¡Qué bien lo han hecho! Bueno, han hecho lo que le hemos dicho que tenían que hacer y más o menos se han ido adaptando y lo han ido cumpliendo. No había mucha... Son un ejemplo. Bueno, son un ejemplo. Se han sometido. Un ejemplo de sumisión, evidentemente, ¿no? Efectivamente. Lo cual no deja de ser significativo si volvemos a la idea del niño espejo. O sea, si el buen niño es el que se somete, quiere decir que el buen adulto es el que se somete. El buen adulto es el que se somete. Digamos que el buen adulto, lo que pasa es que el concepto de adultez contemporánea tendríamos que ver un poco qué es. Claro, ahí es donde iba yo, que te he preguntado qué es ser niño y te iba a preguntar ahora qué es ser adulto. ¿Qué es ser adulto, efectivamente? Porque digamos que el adulto se entendería como aquella persona, digamos, que en su madurez es capaz de hacerse responsable de su vida. Y en ese sentido es capaz de tener la responsabilidad. Se hace responsable de lo que hace y se hace responsable de no hacer lo que no hace. Entonces, digamos que, bueno, que es la persona dueña de su vida, que lleva las riendas de su vida, que se hace cargo, que tiene una autonomía, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que el sometimiento del adulto, en ese sentido, sería el sometimiento a una responsabilidad, ¿no? Al hacerse cargo de una responsabilidad. Al tener en cuenta la presencia de un otro, la presencia de un colectivo, a formar parte de ese colectivo, ¿no? Lo que pasa es que los adultos contemporáneos tenemos que decir que tampoco estamos demasiado por ahí, ¿no? Un poco nuestra idea, la idea sobre la que nosotros estamos trabajando sería la idea de que la adolescencia como edad se lo ha ido comiendo un poco todo. La adolescencia, que estaba pensada un poco como rito de paso extendido, ¿no?, en el que realmente pues, se generaba unos recursos de formación, de preparación para llegar a la vida adulta, dejar la infancia y llegar a la vida adulta, se ha convertido en la edad de mayor deseabilidad social. Todo el mundo quiere ser adolescente.
y todo el mundo quiere vivir como adolescente. En esa, digamos, más allá de la dependencia del niño, porque la dependencia del niño no la queremos, pero de alguna forma en esa volatilidad, en ese cambio, en ese poder estar aquí ahora y después en otro sitio, en esos vínculos muy fluidos. Bueno, digamos que es ahí, en ese escenario, es en el que se mueve el adulto hoy. De hecho, mira, cuando vemos las noticias, bueno, a los adolescentes se les ha metido muchísima caña con el tema de la pandemia. Y, bueno, yo qué sé, transgreden, ¿no? Hace años, a mediados del siglo XX, hay un libro que se llama El síndrome de la adolescencia normal, de Arminda Verasturi y Mauricio Nobel, que lo que definen es un poco la adolescencia como un síndrome, algo así como lo que sería el comportamiento adolescente en el adulto, sería una especie de trastorno de personalidad, pero en el adolescente es lo normal. Y entre lo que describen como normal es la transgresión. Claro. Si tú vas a ver lo que ha pasado en la pandemia, es que se acusa a los adolescentes de transgredir mucho. De ser adolescentes. Siendo adolescentes, pero en realidad yo no tengo la impresión de que hayan transgredido tanto. Incluso a veces he pensado, bueno, menos mal que transgreden, menos mal que siguen siendo un poco adolescentes. Entonces ves las noticias y dicen, un grupo de jóvenes han hecho una fiesta terrible en un bar, no había distancia de seguridad, no había mascarillas y te ponen las imágenes de la cámara de seguridad. Y cuando ves las imágenes, el grupo de jóvenes tiene de 40 para arriba. Eso lo hemos estado viendo continuamente, de manera masiva, ¿no? Entonces, lo que llama la atención no es tanto la transgresión, vamos a decir así, del adolescente, que sería la transgresión normal, sino que lo que llama la atención es la transgresión del adulto. Claro. Del adulto que se podría entender como adultescente, ¿no? De hecho, es muy interesante de que te ponen este tipo de noticias en el telediario y luego hay una pausa publicitaria y salen anuncios promocionando la flexibilidad, la movilidad, el permanecer joven para siempre, las cremas antiarrugas, el viajar hasta los 85 años. Entonces dices, bueno, ¿en qué quedamos? ¿Ser joven es bueno o es malo? ¿No? Entonces digamos que hay una proyección de una cierta idea de juventud que además, pues a este turbocapitalismo le va estupendamente bien, ¿no? Con toda esta regeneración lingüística para enmascarar la pobreza, básicamente, ¿no? Porque ahora mola mucho el co-living. Perdón, el co-living es compartir un piso porque no puedes pagarte un alquiler tú solo, con 45 años. O sea, eso no tiene nada ni de moderno ni de simpático. Eso es trágico, ¿no? Y sin embargo, se enmascara en esta proyección de juventud eterna, ¿no? En este forever young, que parece que, como decías tú, ¿no? lo tiñe todo, ¿no? Creo. Sí, yo, fíjate, más que el Forever Young, el Forever Young de Bob Dylan era como una especie de reivindicación romántica de la juventud, en el sentido casi de Oscar Wilde, ¿no? Yo creo que ahora, a ver, en el Forever Young estaríamos los adultos, los pretendidamente adultos, o los que nos consideramos adultos, pero los adolescentes estarían más en el yo sigo igual de Bad Gyal. Yo sigo igual, para mí el tiempo no pasa, ¿no? Es la canción. Y es un mantra que se repite. Yo sigo igual, para mí el tiempo no pasa. Yo sigo igual, para mí el tiempo no pasa. Es decir, al estar los adolescentes colonizados por la cultura adulta, el problema del adolescente, al estar los adultos, colonizados por la cultura adolescente, lo que pasa con los adolescentes es que no son capaces de visualizar un futuro, de visualizar un futuro como adultos. Es decir, en el fondo, ¿ellos a qué pueden aspirar? ¿A ser como nosotros?
pero eso a lo mejor no es demasiado deseable o no les resulta demasiado atractivos para ellos. Con lo cual, están atrapados en esa edad. Yo creo que la vía de escape para ellos está siendo Internet. Está siendo Internet, por un lado, y está siendo el mundo de la sexualidad a través de lo queer. Yo creo que esas están siendo vías de escape para ellos, con lo bueno y lo malo que eso pueda tener. Porque ahí sí que ellos se encuentran como elementos diferenciales, espacios donde relacionarse, espacios donde identificarse y espacios donde construirse realmente novedosos para ellos. Porque desafortunadamente el mundo adulto en estos momentos no tiene mucho que ofrecerles, no tiene mucho que decirles. Claro, tanto lo uno como lo otro remiten, de hecho, a la idea de, válgase la redundancia, lo otro, ¿no? La otredad. Es un lugar misterioso y en general, digamos, prohibido a los adultos, donde los adultos no son bienvenidos, ¿no? Donde, de hecho, el adulto va muy perdido ahí, ¿no? Porque hay una serie de códigos que no logra identificar o gestionar adecuadamente, ¿no? De hecho, es interesante, aprovecho para hacer promoción, que son dos temas que también hemos tocado en nuestros podcasts, ¿no? Hicimos un podcast sobre todo el tema queer y hicimos un podcast, unos podcasts que nos encargó el Centro de Arte de la Virreina, el Centro para la Imagen de la Virreina de Barcelona, acompañando una exposición fotográfica sobre púberes, ¿no? Y en uno de ellos hablábamos justamente de Internet como el espacio adolescente por antonomasia ahora mismo, ¿no? El único lugar donde realmente pueden desplegar una serie de condiciones que ponen ellos. Ellos demarcan el territorio, ¿no? Que es algo que tradicionalmente para eso había servido la contracultura, ¿no? Pero claro, cuando la contracultura es cooptada por el neoliberalismo y sé que hago una lectura muy simplista y un pelín chabacana, pero en el momento en que te puedes comprar una camiseta del Che Guevara en el Bershka, pues, ¿qué contracultura me queda a mí? Es decir, cualquier cosa que transgredo puede ser, ¿no?, asimilada y reducida a mercancía, ¿no? Convertida en un simulacro en el cual eliminamos todas las aristas conceptuales que puedan tener, todo lo que de conflictivo pueda presentar, ¿no? Y nos quedamos con una superficie que puede ser vendida, ¿no?, sometida a las leyes del mercado, ¿no? Entonces, claro, en Internet tienen esta posibilidad de constituir algo que no existe, que puede cambiar muy rápidamente. De hecho, yo tengo una hija adolescente y siempre nos reímos porque cuando yo llego a utilizar una aplicación, ella ya va 3 aplicaciones más para allá. Y me dice, ¿dónde vas, antiguo? Y le dices, pero si el mes pasado estabas con esto. Y te dice, no, pero esto ya no. Entonces, y a mí me gusta realmente. No, o sea, unas cosas que siempre he dicho es que me encanta no entender a los adolescentes. Quiero decirte, si los adolescentes no me presentan un cierto conflicto, es que algo no está funcionando. O ellos no están siendo adolescentes o yo no estoy siendo adulto. ¿Me explico? Sí. La cuestión es que, digamos que el tema de Internet, el conflicto que nos plantea o el conflicto que les plantea a ellos, y la pandemia también, porque la pandemia lo que ha venido es a agudizar esta situación, a agudizar esta contradicción claramente, ¿no? De hecho, nos parecía muy preocupante que estuvieran enganchados con el Internet, con las redes sociales, y en el momento en el que ha empezado la pandemia lo que les hemos propuesto es que estén enganchados con el Internet y con las redes sociales, casi como propuesta sanitaria, ¿no? De esta manera, pues estaréis mucho más seguros. El problema es qué hacer con el cuerpo en todo esto. Es decir, ¿qué es lo que pasa en las relaciones online con el cuerpo? Con el cuerpo, no con el cuerpo representación corporal, sino con el cuerpo sensitivo, con el cuerpo pues que transmite sensaciones, emociones. ¿Qué hacer con todo eso? Eso es el interrogante, ¿no?
Una cosa que nos preguntábamos era, aquí en Ourense en concreto, en Galicia, se hizo en varios sitios, hubo un momento en el que se planteó una restricción que era que no se podía estar con no convivientes. Tú solo podías tener relaciones con convivientes. Eso, trasladado a los adolescentes y a los jóvenes, se traducía, por ejemplo, en no poder tener relaciones sexuales. Bueno, a partir de hoy no puedes tener relaciones con no convivientes, sin edie, no sé hasta cuándo, y el adolescente se puede preguntar, bueno, realmente, ¿yo cuándo voy a poder volver a tener una relación de intimidad con mi pareja o con ese chico o esa chica que me mola, ¿no? Bueno, pues a través de Internet. Entonces, eso es un interrogante que se abre en la relación con ellos. Y respecto del tema de lo queer, digamos que es una apertura de la identidad tan grande que realmente puede llegar a generar la idea de que la identidad termina siendo algo autoconstruido, ¿no? Es una especie de identidad ad hoc que uno puede cambiar innumerables veces, las veces que haga falta y en las direcciones que haga falta, ¿no? Bueno, eso abre interrogantes. Michel Serres dice que los nuevos jóvenes son como una nueva especie en realidad. No estamos hablando de la misma especie, ¿no? Él decía, no estamos hablando del mismo cuerpo, no estamos hablando de la misma forma de relacionarse, no estamos hablando del mismo espacio, dice, y ni siquiera estamos hablando de temer al mismo tipo de muerte. Estamos hablando de una nueva especie. Y con esa nueva especie es con la que nos intentamos relacionar nosotros, ¿no? Respecto a esto que dices de la sexualidad durante el periodo de pandemia, un apunte porque lo leí muy recientemente y me pareció muy interesante. Apareció hace poco en el diario The Guardian una entrevista con, no recuerdo el nombre, es un apellido griego, ahora mismo no lo recuerdo, con un epidemiólogo social de la Universidad de Yale, y este señor predecía una llegada hacia el 2023-2024. Él partía de la base de que las pandemias empiezan y acaban. Ha habido innumerables pandemias en la historia de la civilización, dice, y la actual pandemia acabará. Mejor o peor, pero acabará, ¿no? Entonces dice, ¿qué vendrá después, cuando acabe esta pandemia, ¿no? Entonces él digamos que comparaba las circunstancias de ahora con las circunstancias de 1908, cuando la famosa gripe española. Sí. Y encontraba muchas similitudes en cuanto a comportamiento, ¿no? Abstinencia sexual, políticas de ahorro, ausencia de riesgo, reducción de cualquier toma de riesgo de ningún tipo. Incluso apuntaba, que me pareció muy interesante, un repunte del fervor religioso, que parece ser que está sucediendo ahora mismo, ¿no? Y entonces decía, claro, como la gente se está comportando tan igual que lo hicieron en 1908, es probable que lo que venga después sea similar, es decir, unos nuevos locos años 20. ¿no? Los locos años 20. Unos locos años 20 donde florezca la vanguardia, la promiscuidad sexual, la hipersocialización, ¿no? Un poco un desquitarse, por decirlo de alguna manera, un desquitarse, una especie de neovitalismo humanista llevado muy, muy al límite, ¿no? Entonces me pareció interesante, pero claro, y luego pensaba, digo, sí, pero este señor no contempla que hoy día existe Internet y en 1908 no había Internet, ¿no? Y cómo esto puede... Eso es una. Lo otro que me sugiere es que los locos años 20 terminaron fatal. Esa es Claro. La cosa terminó de manera dramática, ¿no? Casi que los locos años 20 fueron una especie de efectivamente, ¿no? De formación reactiva a ese momento de mayor depresión,
pero en el fondo sí aportaron mucho desde el punto de vista, porque es una época apasionante, desde el punto de vista cultural, científico, creativo, pero terminaron en drama, ¿no? En guerras y en muchísima destrucción. Y el otro elemento que pensaba es el que tú ya has mencionado. Bueno, pero entonces no existía Internet. Y Internet realmente es un cambio de paradigma fundamental, ¿no? Sobre todo porque para los que consideramos que estamos en una edad adulta, los que tenemos más de, no sé, 25 o 30 años, de ahí para adelante, Internet es como una especie de realidad paralela, es como que jugamos en una doble realidad, jugamos con lo online y lo offline, pero para los adolescentes actuales, los chicos de menos de 20 años, esto no es así, ellos son cyborgs. Realmente lo online y lo offline está absolutamente mezclado, entrelazado, no diferencian un espacio del otro como lo diferenciamos nosotros, ¿no? Entonces, ¿cómo ellos lo van a manejar? Bueno, habrá que estar atentos, ¿no? Habrá que estar atentos. Yo tengo, por eso te decía antes que a veces tengo la sensación de que poco transgreden. Demasiado cómodos están o transgreden en el mundo online o a través del mundo online, ¿no? Bueno, Bueno, eso yo con todo este proceso he echado de menos, a pesar de que hay mucho escándalo con las fiestas, los botellones y demás, yo he echado de menos que hubiera más transgresión por parte de los adolescentes, más estar en la calle, más liarla, más montarla, más saltarse las normas. Las cumplen mucho, se cumplen los toques de queda. Es decir, si uno sale después del toque de queda, va a encontrarse muchos jóvenes en la calle, bueno, a 4 o 5. No se va a encontrar multitudes de chavales circulando por las calles. Recuperando esta idea que te decía de esta, ya no hablando de estos nuevos locos años 20 o estos deprimentes años 20, es igual. Tú como profesional que estás en contacto diario con jóvenes, con menores, ya sé que es muy complicado lo que te digo porque es un poco sacar la bola de cristal, ¿no? Pero ¿cómo crees que va a ser la realidad para los jóvenes y los adolescentes, los niños, cuando acabe la pandemia, que de algún modo u otro, algún día u otro va a acabar, mejor o peor, insisto? Yo creo que para los adolescentes el problema fundamental va a estar en que la posibilidad de incorporarse a un mundo adulto en el sentido de generar una autonomía se está dificultando. Ellos, todo parece indicar que van a tener menos posibilidades de trabajo, menos posibilidades de acceso a vivienda, menos posibilidades a ese tipo de medios de vida. Eso es un mensaje que se les dice mucho y yo creo que eso los desalienta, los desesperanza, pero bueno, parece que la realidad va por ahí. O los economistas y los grandes popes de estas cosas parece que es lo que nos dicen, ¿no? Con lo cual, yo la tendencia que veo en los adolescentes es hacia el repliegue, hacia cerrarse un poco sobre sí mismos y establecer muchas redes de relación entre ellos. Todo lo que tiene que ver con el blockchain, por ejemplo, es un mundo en construcción que a ellos les vale, les alienta en ese sentido, porque la posibilidad de incorporarse al mundo tal y como nosotros lo hemos entendido y lo hemos construido, a ellos se les dificulta un montón. Que vayan a salir a la calle más a divertirse y a pasárselo bien, bueno, puede ser, ¿no? Es decir, puede ser que salgan más a bailar y que salgan más bueno, pues a hacer sus fiestas y sus botellones, ¿no? Pero realmente van a poder
van a poder vivir de una manera autónoma y tomar decisiones sobre sus vidas offline de una manera autónoma. Parece que eso se está dificultando. Sí que es Y verdad. eso, bueno, pues es lo que preocupa, sí. No, antes de empezar la entrevista hemos estado charlando un rato, Ricardo y yo, antes de darle al rec, ¿no? Y una de las cuestiones que comentábamos era precisamente esta amenaza de depresión permanente en la adolescencia, en el sentido de que, claro, los adolescentes, los niños, están continuamente bombardeados con los mensajes de vas a vivir peor que tus padres, no va a haber trabajo, no va a haber pensiones, el cambio climático, el planeta se va a paseo, todos vamos a morir, etcétera, etcétera. Todo va mal y todo va a peor, ¿no? Entonces, claro, no me gusta, todo el mundo desea ser adolescente menos yo, me parece, porque no me interesa para nada meterme en ese fregado, ¿no? Colocarme en esta situación. Pero sí que a mí es algo que como padre, por ejemplo, ¿no? Me preocupa, ¿no? Veo un desaliento, ¿no? Veo una conciencia de estar precarizado antes de estar precarizado de facto. ¿Me explico? Sí, sí, perfectamente, perfectamente. Bueno, esto es lo que efectivamente les transmitimos y en cierto modo, en ese sentido, los desmovilizamos, ¿no? Eh, yo creo que de alguna forma, en ese sentido, preservando nuestro propio lugar. Es decir, tenemos que tener en cuenta que si hubiera una gran entrada de los adolescentes en el mundo, vamos a decir, en el mundo adulto, en el mundo del trabajo, en el mundo, a lo mejor lo que tenemos que pensar es que quizá los que estamos de más somos nosotros, ¿no? Y bueno, también la expectativa de vida, la posibilidad de poder ejercer las profesiones, bueno, se ha desarrollado mucho y queremos seguir estando aquí. Los adolescentes, bueno, pues quedan en un lugar, tú dices, de depresión colectiva. De hecho, las unidades de salud mental infanto-juvenil están colapsadas. Es decir, y los servicios públicos y privados están colapsados. Los adolescentes cada vez en ese sentido, y los niños también, pero los adolescentes demandan mucho, demandan mucho. Y hay una parte de demanda de los padres, ¿no? Por esto del adolescente que se sale, digamos, de la norma, de lo esperado, que hablábamos antes, pero también hay mucho de demanda de ellos, de que se encuentran realmente mal y necesitan ayuda porque, bueno, de alguna forma han perdido el deseo, ¿no? El deseo de crecer, el deseo de madurar. Yo, algo que me encuentro desde hace ya unos años, ¿no? Que las primeras veces que empecé a escucharlo me llamó la atención. Yo cuando era joven, cumplir 18 años molaba. Era Una como una meta. especie de... Sí, era, bueno, significaba algo, ¿no? Y ahora te encuentras a muchos chavales que te dicen directamente que no quieren crecer. Sí. Incluso alguno lo significa. Yo me quedaría siempre en los 17, te dice, ¿no? Yo me quedaría siempre en los 17. Bueno, efectivamente, podemos hacer una lectura de eso, de no quieren responsabilidades, no quieren, no, que quieren estar siempre ahí, a la sopa boba, no quieren, bueno, también hay una sensación de desesperanza y de malestar con lo que tiene que ver la adultez. Y luego, por otro lado, la adultez es una cosa que los que nos llamamos adultos la vendemos fatal. Hablamos fatal de ser adultos. Es decir, bueno, ya verás cuando seas mayor, esto es un sinvivir, todos son responsabilidades, todos son cargas, todos son problemas, todos son dificultades. Cada vez esto es peor, cada vez nosotros permanentemente transmitimos esa idea
de lo que tiene que ver con ser adulto. Claro, ser adultos es estupendo. Ser adultos es podernos permitir esto que estamos haciendo tú y yo ahora. Eso es la adultez, ¿no? Lo que tiene que ver también con el intercambio, con el descubrimiento, con la autonomía, con poder generar ideas propias de una forma potente, creativa. Bueno, no transmitimos eso. Ser adulto es un coñazo. Sí. Y entonces, si ser adulto es un coñazo y lo divertido... O mira, cuando era el confinamiento, el gran anhelo era que abrieran los bares e irnos de fiesta. Este era el gran anhelo. El gran anhelo era la necesidad de ocio y hacer deporte. Ese era el gran anhelo. La necesidad de ocio, de hacer deporte, y otra de las cosas que a mí me sorprendió, bueno, la sospecha estaba ahí, ¿no? Durante el tema de la pandemia, por parte de los adultos, era la incapacidad de saber no hacer nada. Es decir, ¿sabes qué te quiero decir? De no hacer nada o contemplar o estar tranquilo, relajado. No, es como, no, ya tenemos totalmente interiorizada esta pulsión productiva en que tienes que estar haciendo cosas, y si no son cosas que puedan generar un rédito económico, son cosas que producen un rédito simbólico, pero es que ya he limpiado la casa 3 veces, pues tírate al sofá, yo qué sé, ¿no? Esto por una parte, y luego, por supuesto, la muy preocupante, creo yo, falta de aprecio por el estímulo intelectual, ¿no? Y dices, bueno, oye, ahora, dadas las circunstancias que son trágicas, que a nadie le gustan, cuidado, pero ya que la coyuntura es la que es, ostras, pues puedes aprovechar para leer, o puedes aprovechar para ver buenas películas, o malas películas, igual, lo que te guste, o para escuchar música. No, era como, es que tengo que estar fuera haciendo algo, ¿no? Entonces, en plan, bueno, no sé, sinceramente, es una cosa que a mí me dejó... Sí, no. Tengo que estar fuera haciendo algo y además tengo que contarlo. Todo lo que hago lo tengo que contar, lo tengo que difundir, y tiene que tener, ese producto tiene que tener una repercusión, aunque solo sea, digamos, o sobre todo que sea, una repercusión a nivel de mi imagen pública y una repercusión a nivel narcisístico, sí. Eso está ahí, ¿no? Y eso pasó. Pero eso tiene mucho que ver con la adolescentización del adulto. Eso es muy propio del adolescente. Todo lo que hace lo tiene que contar, todo lo que hace lo tiene que publicar, y el espacio de la intimidad, digamos, es importante, pero sobre todo lo que cobra mucha importancia es lo social y lo público, ¿no? En esa retirada que todos tuvimos que hacer al mundo más de lo doméstico, sí que es verdad que se transmitía una sensación del mundo adulto de que no sabíamos muy bien qué hacer, ¿no? En el mundo del domus. ¿Qué hacemos ahora aquí? Pues bueno, hacer magdalenas con el niño y sacar una foto y ponerla en el Insta. Y así estamos, ¿no? A mí otra cosa que me llamó mucho la atención, hablando de esta correlación, ¿no?, entre adolescentes y adultos, fue la cantidad de adultos, porque no hacía demasiado de la emergencia de TikTok como aplicación, como canal de mucha fuerza entre los adolescentes. Pero los adultos colonizaron TikTok durante el confinamiento y durante estos últimos meses, ¿no? Y es una aplicación que tiene un tipo de formato muy adolescentizante. Es decir, es muy simple, es muy superficial, es una cosa muy banal, muy de imagen, ¿no? Y de repente todo el mundo adulto, o buena parte del mundo adulto, ¡guau!, coloniza esto, ¿no? Y nos lo estamos pasando pipa haciendo TikToks, ¿no? Claro,
¿Qué pasará? Pues un poco lo que tú dices de tu hija, ¿no? Los adolescentes huirán de TikTok, claro, huirán de TikTok a otro lugar, ¿no? A otro lugar donde ellos, bueno, poder generar sus propios contenidos sin que nosotros los estemos colonizando en permanencia. Pero es interesante, ¿no? Porque de hecho, claro, yo no me lo había planteado, pero ahora que comentas esto de TikTok, quizás estamos ya certificando, ¿no?, la expansión de estas políticas de cooptación de lo adolescente en tanto que potencialmente contracultural, ¿no? Es decir, primero les robamos las chaquetas de cuero, luego les robamos los tejanos rotos y ahora les estamos robando el TikTok. E ir con bambas todo el día, ir con zapatos deportivos todo el día. Ahora no hay adultos que vayan con zapatos. Es una imbecilidad lo que estoy diciendo, pero creo que es ilustrativa, ¿no? No, Los no, adultos no, no no, llevan no es zapatos. no es una imbecilidad. Los adultos Es no llevan así, es zapatos. Los decir, adultos llevan zapatillas deportivas propias que te traen. Antes, digamos, pésima manera de empezar una frase, cuando éramos jóvenes, ¿no? Pero cuando éramos jóvenes era calzado de adolescente o de hacer deporte, no del día a día, ¿no? Y parece una tontería, pero además a mí que me gustan mucho los zapatos, sinceramente, me hace mucha gracia, ¿no? Ver gente, bueno, ya esta cosa abominable que es ir con traje americana y bambas, ¿no? Que dices, ¿pero dónde vas? Pero bueno, en fin, al margen de esto. Sí que me parece muy significativo lo que comentas de TikTok, en tanto que no deja de ser, insisto, ¿no?, un paso más en esta expansión cooptativa, ¿no?, de ir a conquistar los espacios de los adolescentes y cada vez ir arrinconando más su posibilidad de cierta autonomía cultural, por decirlo de algún modo, ¿no?, de cierta posibilidad contracultural. claro, y esta autonomía cultural es fundamental por lo que tiene que ver de elemento a partir del cual afianzarse, primero, en lo que eran las tensiones intergeneracionales. Entonces, era una reivindicación de la cultura del adolescente frente a la cultura del adulto. Y era en esta tensión en la que se construía una identidad, digamos, y un sentimiento de pertenencia. Si realmente desde el mundo adulto vamos poco a poco, ¿no?, cada vez colonizando sus propios espacios, bueno, digamos que lo que va pasando en ese sentido, ¿no?, y tú lo ilustrabas muy bien con esta cuestión de las aplicaciones, es que en cierto modo nos huyen, ¿no? En cierto modo nos escapan. Cuando nosotros llegamos, ellos se van. Una sensación es que porque van por delante, pero otra sensación podría ser porque escapan de nosotros. Pero Porque escapan de nosotros. dadas esta circunstancia de deslizamiento, digamos, de los adultos hacia atrás y los adolescentes hacia adelante, ¿no? En el podcast hacemos un poco la broma, pero que me parece que es muy indicativa, ¿no?, que vivimos en un mundo donde queremos este término inglés, young adults, ¿no?, los jóvenes adultos. Queremos jóvenes adultos, pero que los adultos también queremos adultos jóvenes, ¿no?, como un punto de encuentro en esta especie de adultescencia que dices, ¿no?, es perpetua, ¿no?, esta suerte de idea extraña de una cierta adolescencia perpetua. Claro, dado este solapamiento, creo yo que en algún momento dejará de tener sentido hablar de generaciones. Bueno, de hecho, hay un libro de Remo Bodey que se llama Generaciones, que habla un poco de esto, ¿no? Es decir, la idea de generación parte un poco de Aristóteles en la retórica que plantea, yo creo que era juventud, adultez, vejez, ¿no? Era un poco como él lo planteaba. Y en este sentido, pues Remo Bodey de lo que hablas de esto, ¿no? Se va perdiendo poco a poco, se va deslizando la idea de generación, ¿no? Por eso enganchábamos, y antes en el off hablábamos de esos intereses comunes y del retromanía, de Samuel Reynolds y de Mark Fisher y de esta idea que yo creo que es de Berardi, ¿no?, de la cancelación del futuro, ¿no?, de que se acaba el futuro y de que realmente en la medida en que se acaba ese futuro, la interminabilidad que dice él,
vamos llegando a un punto en el que siempre hay una vuelta melancólica hacia atrás, ¿no? Siempre hay un volver sobre nosotros mismos. Claro, ese es el gran conflicto y el gran drama del adolescente contemporáneo, ¿no? Yo de todas formas, claro, me cuesta mucho decir el cómo o el cómo lo harán. Pero sí creo que lo harán. Sí creo que van a ser capaces de construir un algo nuevo. Y creo que Internet va a ser una herramienta fundamental en esto. Porque veo en ellos una capacidad creativa y una capacidad colaborativa entre ellos tremenda, tremenda. Entonces, bueno, habrá que estar ahí, ¿no? Acompañándolos un poco y ayudándolos en lo que podamos, pero también con la capacidad de dejarnos sorprender por los adolescentes. A mí me parece que los denostamos en exceso y que conviene que los escuchemos mucho más en ese sentido, porque tienen una visión de conjunto también del mundo muy, muy interesante. Y en esto que hablas de la superposición de generaciones, hay una imagen que era este debate Donald Trump, Greta Thunberg. ¿Quién es el adulto? Exacto, ¿quién es menos infantil de los dos, no realmente? La adulta es ella. El discurso adulto, el discurso que se está haciendo cargo de la realidad y está apelando a la responsabilidad, es ella. Él es un niño caprichoso que se inventa las cosas y que, bueno, lo que me venga bien ahora, ahí se ve muy bien, ¿no? Ahí se ve muy bien. Bueno, ella lo adelanta, digamos, ¿no? Ella está en la posición de adulto. De todas maneras, claro, ahí yo creo que tenemos dos visiones distintas sobre esta. Es decir, comparto tu visión esperanzada, ¿no? De los adolescentes. Tú dices que tenemos que escucharlos más y yo creo que las cosas serán mejores para ellos cuando empecemos a entenderlos menos. ¿Me explico? Es decir, cuando tengan un orden propio que resulte más misterioso para nosotros, señal de que están constituyendo algo colectivamente intrarreferencial, por decirlo de algún modo, ¿no? Donde se están distinguiendo de nosotros, ¿no? Y ahí es donde creo yo que pasan las cosas interesantes, la cuestión de la contracultura, ¿no? Por decirlo de algún modo. Sí. Pero evidentemente todas las contraculturas necesitaron, ¿no? También por un lado, una resistencia, pero por otro lado también de la escucha, digamos, de los mayores, ¿no? De la capacidad de escucharlos, entenderlos. Bueno, entenderlos será otra cosa, ¿no? Claro. Que los entendamos más o los entendamos menos. Pero yo creo que esa capacidad de escucharlos, de ver qué es lo que están haciendo, ¿no? De ver qué es lo que están descubriendo. Bueno, para entenderlo, para interpretarlo, incluso para cuestionarlo, para decirles, pues no vais bien, pues estáis equivocados. Eso me parece muy, muy, muy interesante, pero desde nuestro espacio, desde nuestro lugar. Claro. Sí, yo es una cosa que me encuentro a menudo con mis alumnos, ¿no? Que están intentando abrirse un camino en el mundo de la música y hacen sus pinitos, ¿no? Y siempre te puedo enseñar la música, la pieza que he hecho y tal, y yo siempre les digo, espero que me parezca horrible. Espero que me parezca hórrida porque además no la entiendo. No entiendo por qué haces esto. Claro, señal de que estás haciendo algo distinto. Pero aquí la clave es que, por más que eso es así, como tú dices, ellos te piden que la escuches. Sí. Te puedo... Claro, ellos quieren esa escucha. Para ellos lo que sería terrible es que presentarte eso y que tú les dijeras, pero bueno, si esto realmente lo estoy haciendo, es lo mismo que hago yo.
Claro. Si lo que estás haciendo tú es lo mismo que hago yo. Sí, sí, hombre, sí, esto lo entiendo perfectamente. No, no, ellos lo que quieren es presentártelo precisamente para que tú reacciones de una manera, "Ah, esto no entiendo nada de lo de lo que haces, de lo que dices", pero al mismo tiempo tú puedes decir, no entiendo nada de lo que haces, de lo que dices, qué interesante que es No, esto. ahí es donde voy yo. Yo siempre les digo, tenéis la obligación moral de molestarme. Es decir, de hacer algo que a mí me pongan un Claro, brete. Si a mí no me ponen un efectivamente. brete, si no me genera un espacio de duda, es que estás haciendo algo que yo ya conozco, que me es familiar. Luego, no rompe con nada, ¿me explico? Pero bueno, tampoco me Ujú. hagas caso que yo soy muy bruto, con las cosas. No, pero algo de este orden, digamos, es lo que se llama la tensión generacional, ¿no? Y Ujú, lo que digamos exacto. que en las relaciones con los jóvenes, en las relaciones con nuestros hijos también, de alguna forma tenemos que buscar, ¿no? Que los hijos de alguna forma nos provoquen en el sentido de que nos saquen precisamente antes decíamos, nos desencajen un tanto, ¿no? Nos desencajen, porque eso es lo que eso es lo que nos plantea como una idea de las generaciones y una idea de un mundo evolutivo, ¿no? Y eso es lo que a ellos les puede resultar estimulante. Claro, y esto, Esta es un poco la idea. Ahora, ¿ese potencial en ellos está? Yo creo que ese potencial en ellos está. Lo que tengo la sensación es de que los adultos estamos excesivamente preocupados, ¿no? En disfrutar, pues bueno, de la diversión, del ocio, en entrar en entrar en ellos, ¿no? En entrar en su espacio, en entrar, estamos demasiado preocupados por eso. esa cosa de yo soy el mejor amigo de mi hijo, que se me ha parecido Claro, terrible, a mí sinceramente, ¿eh? terrible, No, no, terrible, no lo tienes que ser es. el mejor amigo de tu hijo. Mal vamos si eres el mejor, hijo de el mejor amigo de tu hijo. Efectivamente, o yo realmente es que hago, mi hijo y yo compartimos muchísimas actividades, hacemos muchísimas cosas juntos, hacemos muchísimo deporte juntos, nos pasamos todo el día juntos, lo pasamos fenomenal juntos. Bueno, pero una cosa es que yo comparta un poco de tiempo con mis hijos, o comparta una actividad, o comparta, pero otra cosa es que diga, no, realmente yo es que me lo paso genial con mis hijos jugando a la Play. Mal asunto. Sí, o el uno o el otro no van bien. Efectivamente, efectivamente, o el uno o el otro no. Efectivamente. Esa Ricardo, es un poco la idea. Ricardo, nos hemos merendado, me da que más de una hora de charla para variar, porque siempre tengo la gran suerte de encontrarme siempre con personas interesantísimas con las que podría ahora mismo, si se pudiera, nos iríamos al bar y nos podríamos tirar toda la noche de charla. Sería Nada, estupendo. darte las gracias por tu tiempo, por todas estas ideas tan interesantes que has compartido. Recordaros que Ricardo es psicólogo, especializado en psicología clínica y que ha escrito este libro, La lucha sexual de los adolescentes en la hipermodernidad, junto a Vanessa Rodríguez, que todos deberíais tenerlo en vuestra casa. Recordaros que hemos estado hablando a propósito de un podcast que publicamos hace unos meses, que se llamaba Niños y Catástrofe, que podéis encontrar en nuestra web, en tácticasdechoque.com. Y nada más, desearos suerte y salud a todos y todas. Y a ti, por supuesto, Ricardo, repito, muchísimas gracias por tu tiempo. Ha sido un auténtico placer. Seguro que nos reencontraremos en algún momento. Seguro que sí. Y a ver si nos tomamos esa cerveza o ese vino, o, bueno, y podemos hacerlo en presencial. Ya vengo yo y pruebo uno de esos caldos gallegos tan ricos que tenéis. Venga, perfecto, estás invitado. Muchísimas gracias, Ricardo. Venga, hasta pronto.